Buenas tardes. Que el Señor nos bendiga y nos bendiga a todos esta tarde de inicio de Shabbat, del día de reposo. Primeramente, le damos gracias a Dios porque nos permitió un día más de vida estar aquí para poder estudiar de su palabra y para que lo conozcamos todos los días y aprendamos de Él. Estoy aquí con mi hermana Jenny. Así les invito a que inclinen su rostro. Señor Dios Todopoderoso, tú eres grande sobre toda la tierra. Te agradecemos, Padre, porque tú nos permites estar aquí hoy, porque ante todo somos instrumentos delante de ti. Y te pedimos, Señor, la sabiduría y la guía para poder hablar de tu palabra conforme a tu voluntad y no a la nuestra. Te pedimos, Señor, que tú abres nuestros corazones para que podamos recibirla, pero sobre todo para que podamos aplicarla. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí hoy escuchando y también los que nos están viendo, Dios Todopoderoso. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana es muy interesante el tema que estábamos viendo y se llama leyes civiles, pero al final del día estas leyes se dividen en dos partes que van unidas. La primera es una ley civil. Ray, ¿qué es una ley civil para ti? Pues nosotros vivimos en una sociedad. La sociedad se conforma por personas. En teoría tienen que existir pues ciertas reglas para que podamos convivir en armonía entre unos y otros. Entonces, podría decir que esas son las leyes civiles para que estemos todos en paz. ¿Y una ley moral? Pues ya viene siendo algo más personal, en el sentido de mi manera de actuar o mi manera de cómo me expreso. Bueno, estos dos tipos de normas van ligadas porque ambas, una rige tanto el entorno en el que vivimos y el otro viene parte de los valores de nuestra vida. Entonces, si yo en mi familia me enseñaron valores, me enseñaron reglas, voy a poder aplicarlo y respetar los que están en la sociedad también. Entonces, esta semana pues dirán, ¿qué tiene que ver este tipo de términos con la Biblia? Bueno, sí, Dios dejó también leyes y también normas que debemos de cumplir, pero también vamos a ver como un contraste a lo largo de la historia que ha habido. Ray, ¿por qué crees que Dios establece leyes en la Biblia? Pues lo que hasta ahorita he llegado a entender es que Dios, siempre la idea original del humano cuando nos crea es que lo amemos. Cuando perdemos esa comunión directa con Dios al momento de que Adán y Eva pues comen del árbol del bien y del mal, del conocimiento, pues Dios se da cuenta de que ya en su mente ya hay dos pensamientos, está el pensamiento bueno y el pensamiento malo. Si realmente quieren agradarme, les voy a dejar en claro cuáles son las cosas que a mí me agradan. Y pues nos empezó a dejar ciertas reglas, porque pues si estábamos todos los días con ese conocimiento mezclado, pues muy difícilmente íbamos a tener ya un conocimiento verídico de lo que Dios quería. Entonces por eso los empezó a marcar. Primeramente con los 10 mandamientos, pero conforme también fueron avanzando el pueblo de Israel, les fue dejando más porque no eran suficientes, al parecer no quedaban claro muchas cosas. Algo que estábamos analizando en la semana es que las leyes se van modificando a lo largo del tiempo porque va cambiando, como decías, la sociedad, la forma en la que viven. Y en Éxodo 21 empieza hablando acerca de los esclavos. Y veíamos que los esclavos cuando vivían en Egipto tenían un cierto estilo de vida. Ellos no tenían un descanso, pero también ellos podían comer lo que quisieran. Hay un versículo en Éxodo, en este mismo libro, que dice que cuando le reclamaban a Moisés, le decían, no, pues es que cuando estábamos en Egipto, pues comíamos hasta saciarnos, comíamos esto, comíamos pescado, comíamos de todo y no había un límite. Entonces viene Dios y cuando los saca de Egipto,
Dios les empieza a establecer límites, porque como ellos no sabían que podían tener un descanso y que tenían una larga jornada de trabajo y estaban acostumbrados a una vida mala, vamos a ponerlo así, entonces Dios dice, ok, te voy a establecer nuevas leyes con la finalidad de que ustedes aprendan, de que ustedes vayan instruyéndose. Y creo que todos estamos de acuerdo de que Dios es un Dios de orden y Dios lo establece porque si no, cada quien iba a tomar lo que quisiera, cada quien iba a comer lo que quisiera en el día, o sea, se iba a hacer como algo con desorden y por eso Dios lo establece, para tener un límite, para que ellos aprendieran a dirigirse. Entonces, por eso establece en el versículo 21 unas leyes para los esclavos también. Cuando salen de Egipto ellos, hay personas que se consideraban pobres y eran considerados esclavos, y todos y cada uno de ellos tenían derechos, pero también, como todo contrato, tiene una cláusula de obligaciones. Pero como mencionábamos al principio, también estas leyes no se quedaron fijas. Rey, ¿por qué no se quedaron fijas? Pues eso es lo que estaba viendo ahorita. En Éxodo 20 aparecen los 10 mandamientos y ya en Éxodo 21 empieza el trato justo hacia los esclavos. Hay que tener en cuenta algo. Cuando Dios, en la actualidad, con todos nosotros, cuando Dios hace algo, lo hace para nuestro bien. Y en ese momento Dios estaba ya haciendo un pacto que era entregarle las tablas de la ley a Moisés para que él se las diera al pueblo y todos lo empezaran a aplicar. Esas 10 bases eran lo fundamental, que hemos hablado muchas veces aquí en el canal de que, pues bueno, 4 para Dios, 6 para el hombre, pero en realidad todas son para Dios y todas se resumen en una, que es amar a Dios, como amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Se fueron haciendo varios, supongo, en el sentido de que ¿cómo haces que un pueblo que ya está tan acostumbrado a ejecutar muchas cosas se borre de todas esas cosas? A lo mejor y poniéndolo a aprender cosas nuevas. Ellos estaban acostumbrados a la idolatría. ¿Cómo les dices de que dejen de hacer idolatría? Pues los enfocas haciendo otras cosas. ¿Cómo les dejas que ellos dejen de comportarse de una forma? Pues los enfocas a otras cosas. Tuvieron que ir aprendiendo y hacerse una nación literal con qué cosas comer, cómo vestir, cómo... Tenía Dios que borrarles todo el antecedente que tenían para que básicamente no recordaran o en el mayor de los casos olvidaran lo que fueron y empezaran a recordar qué era lo que se estaban volviendo y en lo que iban a hacer. Porque también sabían que era un proceso de llegar a la tierra prometida, era un proceso de que se estaban haciendo una nación grande, porque también iban a lugares y Dios les decía, bueno, van a matar a todas las personas de aquí, pero también se saca mucho de contexto ese versículo de que, pues, ¿cómo Dios te incita a matar? Pues también hay que estar conscientes que en esos lugares donde Dios les decía que fueran a matar, imagínense toda la barbaridad que había, o sea, cuando Dios se da cuenta que ya algo no tiene solución, simplemente dice, ok, ya está aquí, vamos a borrar todo y vamos a reiniciar. Por eso en Apocalipsis, cuando vaya a ser ese borrado completo de toda la humanidad nuevamente, pues va a ser cuando todo ya esté totalmente retorcido como en Sodoma y Gomorra. O sea, cuando ya todo sea totalmente, lo bueno le digan malo y a lo malo le digan bueno, pues ahí nos vamos a dar cuenta. Pero, pues sí, yo supongo que Dios quería que aprendieran, que tenía que ser un proceso. Yo creo que es como lo que mencionas de que Dios sí quería borrarles todo y ponerles algo nuevo, y si lo aplicamos ahora es lo mismo. Es como cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida, empezamos a quitar todo. Sí, volvemos a nacer. Exactamente. Entonces Dios, y de hecho lo leía en Gálatas, de que Dios los empieza a instruir, les empieza a decir, así como lo que me comentabas con los niños, les empiezan a dar como bases de cómo deben vivir, de cómo deben comportarse. Y por eso me imagino que Dios dejó todas las leyes para cada cosa,
porque sabía también de lo que íbamos a ocupar. No dejó así de que nada más pues vamos a ponerlo así para ponerlo y la gente lo haga, sino todas las leyes tenían un propósito. Y eso me hace pensar de que también los puso para purificación. Porque si nosotros no supiéramos lo que esté aquí escrito o lo que deberíamos hacer, porque cuando hay obediencia, también nos trae bendición. Entonces, si nosotros si Dios nos hubiera dicho, no debes de matar, o no debes de robar, o no debes de hacer esto, esto y esto y esto, nosotros lo haríamos y no estaríamos en constante limpieza. Sí, hasta eso Dios fue muy claro porque, por ejemplo, dejaba en la base de los 10 mandamientos, pues no matarás. Pero también más adelante cuando empiezan a dejar las reglas de que qué ocurre si matas accidentalmente, qué ocurre si lo matas intencionalmente, los testigos, todo esto, empieza a dejar muchas cosas en claro, muchas bases, para que al final del día el pueblo pues no sacara tampoco interpretaciones de que no, pues es que no hay que matar o algo así. O sea, Dios buscó que todo estuviera claro, ¿no? O sea, la intención era dejar las cosas en claro y mientras Moisés siga vivo, pues vamos a ver qué tanto se avance. Y pues sí, Dios le permitió vivir muchos años. Pero pues, ¿qué sucede con todo esto? El Antiguo Testamento sí, es Dios literalmente hablando, pero tenemos que estar conscientes también de qué pasó en el intermedio para que Dios también cambiara el plan con el que estaba trabajando, porque sí tenemos que entender que hay un antiguo pacto y un nuevo pacto. Porque si también nos quedamos nada más de que no, con Moisés y viva Moisés, estamos cayendo en algo donde diríamos, entonces lo que dicen los apóstoles ¿no tiene sentido? ¿No tiene sentido? Y es donde suceden muchas peleas y muchas discusiones que, imagínense, hace 2000 años aproximadamente, los apóstoles ya sabían que iba a haber un chorro de controversia en qué debo de hacer, qué realmente debo de hacer, cómo voy a agradar a Dios, qué es lo que debo de hacer. Y pues básicamente los apóstoles, y que el más avanzado, por así decirlo, en su IQ era Pablo, porque tenía todo el antecedente del Antiguo Testamento, la Torá, pero tenía también toda la llenura del Espíritu Santo para poder comprender qué era lo que realmente Dios quería a nosotros. Y a la única conclusión que llegan siempre es el amor y la fe. Exactamente. Porque Dios al final del día busca que nosotros nos acerquemos a Él. Y ahorita que estaba abriendo la Biblia, le estaba comentando a Jenny, ¿cuál te dije de Isaías, Jenny? Isaías 56. Isaías 56. Estaría interesante que lo leamos en voz alta porque, imagínense, Isaías, un profeta, ¿qué eran los profetas? Básicamente eran voceros de Dios. Entonces, si leemos esto nos está explicando claramente lo que va a pasar. Pero es que también, si vemos este versículo, también empieza, antes de que lo leamos, empieza hablando acerca de las bendiciones, pero incluyendo la obediencia y la fe. Porque algo que estaba leyendo también es que al pueblo sí le dejaron leyes, pero llega un punto donde se le olvida creer de por qué Dios lo puso ahí, de que se le olvida de que, sí, nada más voy a cumplir, pero se pasa por alto de que también es para Dios, de que no nada más de que porque voy a cumplirlo ya tengo asegurado todo, sino más bien de que por algo Dios nos puso, pero no debo de dejar de lado de que debo de creer y también debo de confiar en Dios y todo, y es ahí donde Jesús entra. Entonces vamos a leer este. Bueno. Isaías 56. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Se llama Bendiciones para todas las naciones. Esto dice el Señor. Sean justos e imparciales con todos. Hagan lo que es bueno y correcto, porque vendré pronto para rescatarlos y para manifestar mi justicia entre ustedes. Benditos todos los que se aseguran de cumplir esto. Benditos los que honran mis días de descanso y procuran no hacer el mal. No permitan que los extranjeros que se comprometen con el Señor digan, el Señor nunca dejará que yo sea parte de su pueblo, y no permitirá que los eunucos digan, soy un árbol seco, sin hijos y sin futuro. Pues esto dice el Señor, bendeciré a los eunucos que guardan
como santos mis días de descanso, que deciden hacer lo que a mí me agrada y me entregan su vida. Les daré dentro de las paredes de mi casa un recordatorio y un nombre, mucho más grande del que los hijos o hijas pudieran darles. Pues el nombre que les doy es eterno, nunca desaparecerá. También bendeciré a los extranjeros que se comprometan con el Señor, quienes lo sirvan y amen su nombre, quienes lo adoren y no profanen el día de descanso, y quienes se mantengan fieles a mi pacto. Los llamaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pues el Señor soberano, que hace volver a los marginados de Israel, dice: traeré a todos también, además de mi pueblo Israel. Cuando lo leemos, se puede entender de manera literal, pues bueno, sabíamos que cuando los extranjeros llegaban al pueblo de Israel tenían que dejar todo lo que estaban haciendo y adorar al Señor. Un caso creo que era el de Ruth. No. ¿Sí? Y que se juntó con su nuera, ¿no? Con Noemí. Entonces, Ruth estaba agradecida y pues yo voy a adorar también a tu Dios. Y todo esto. Y cuando ya lo vemos desde el plano, pues ya profético al final del día lo que va a pasar, nosotros estamos llegando a la casa de Dios por medio de Jesucristo. Nosotros éramos extranjeros, pero al momento de que llegamos, gracias a Jesús, que es Dios mismo, con ese plan de salvación, nosotros estamos conociendo a Dios Padre. Estamos entrando a esa casa que básicamente, si lo leemos de cómo habla en Apocalipsis, es ese tabernáculo que va a descender del tercer cielo y va a estar aquí en la tierra, en este cielo nuevo y en esta tierra nueva. Bueno, suponiendo que es aquí, pero pues va a ser en un lugar nuevo. Entonces, todo va a ser diferente. Todo va a ser diferente, todo va a estar lleno de paz, de amor, no va a hacer falta nada. Pero lo importante aquí es que Dios siempre busca salvar a la humanidad. Dios no solamente es el Dios de Israel, Dios es el Dios de todas las naciones. De todas las naciones que nosotros cedamos nuestra voluntad, entreguemos nuestro corazón, y Dios no nos pide otra cosa. Si le están pidiendo a usted de que se circuncide para que sea salvo, hay que leer lo que Cristo realmente dejó en claro. Pues, en su momento, en el Antiguo Testamento, era para que ellos aprendieran básicamente qué significaba circuncidarse, aprendieran qué significaba hacer el holocausto, qué significaban muchas cosas. Y en el Nuevo Testamento, los mismos apóstoles dejan en claro por qué Jesús fue el Cordero, por qué la cruz es donde están ahí, dejamos morir nuestro viejo hombre. O sea, nos dejan muchas cosas en claro. Y esto ya es un mensaje pues personal. Cuando uno va a una iglesia, uno aprende lo que te están enseñando. Estás aprendiendo lechita. O sea, estás tomando lechita. Pero cuando uno ya finalmente empieza a tener un contexto de las cosas y ya te llena tu espíritu con el Espíritu Santo y decides tú abrir una Biblia y empezarla a leer, Dios ahí te complace demasiado. Te complace. Porque nosotros como humanos cometemos errores. Nosotros como humanos podemos mezclar lo bueno y lo malo, sin que nosotros lo queramos, porque al final del día ese es nuestro defecto. Nuestro defecto de tener el conocimiento bueno y malo. Pero cuando leemos de la palabra, Dios se va a encargar de que nosotros en nuestra mente se limpie y predomine más lo bueno. Y todas las acciones que hagamos ya no van a ser porque nosotros estemos diciéndonos, no tengo que mentir, no. O sea, simplemente lo vamos a dejar de hacer. Porque Dios esto es lo que hace con su palabra, limpiar. Y realmente los que vayamos a estar con Dios, más allá de
de querernos haber esforzado por querer hacer las cosas de manera así lineales, Dios lo que va a ver es el corazón. ¿Eh? Nuestras acciones siempre derivan del corazón. Si yo di mi diezmo, si yo hice una acción buena, si yo hice algo, pero en mi corazón estaba quedar bien con los demás o hacer algo para obtener un beneficio, Dios lo ve. Dios lo ve y se entristece. Pues es que por eso Dios mismo lo adapta, o sea, manda a Jesús porque estaba viendo que eso es lo que estaba pasando. Eso era por el pueblo. lo que había pasado. O sea, estaba pasando el tiempo y Dios empezaba a ver de que la gente nada más lo hacía por cumplir. Y también de que había personas que no eran parte del pueblo de Israel y estaban anhelando conocer a Jesús. O sea, ahí ya estaba entrando la fe y ya estaba entrando la disposición de las personas en escuchar la palabra. Porque la mujer samaritana, al igual que otras personas que se acercaron a Jesús, les decían, ¿por qué te acercas a Jesús? Tú no puedes. A la samaritana le decía, tú no puedes hablar con Jesús. Y ella misma decía, está prohibido que tú me hables a mí. Pero Dios y Jesús sabían que en el corazón de ella y de los demás había fe. Y por eso dice la misma Biblia, por eso yo también abrí el camino para los que deseen recibirlo, para los que deseen también aplicarlo, porque estaba viendo de que el pueblo es una parte sí y una parte no. Y ahorita en la actualidad es lo mismo, de que hay personas que sí creen, pero no están como caminando o no están asistiendo a una congregación, pero tienen fe. Y también Dios está viendo eso. Y va poniendo cosas y va poniendo procesos para que ellos mismos se den cuenta que necesitan a Dios. Y me gustaría leer Gálatas 3 del versículo 23 en adelante. Y tiene que ver algo que estabas diciendo acerca de la ley. Y dice este versículo, antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. O sea, la ley, Dios la puso, como estaba diciendo, como instrucción, como niños, literal, de que estaban ahí aprendiendo, estaban caminando, de que Dios decía, está chiquitito, vamos a entenderlo, vamos a ayudarlo a que aprenda lo que es correcto, lo que no, lo que debe de hacer y lo que no. Pero luego dice el versículo 24, dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora que vino hasta Cristo. Nos prometió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. O sea, aquí Pablo está explicando de que la ley fue dada como para instrucción, para instruirnos. Si yo apenas estoy caminando en las cosas del Señor, entonces empiezo a leer los 10 mandamientos y empiezo a instruirme. Empiezo a aprender lo que Dios dice, lo que es bueno, lo que es correcto, lo que no debo de hacer, cómo no me debo de contaminar, cómo debo caminar rectamente delante de Dios. Y ya luego, como dice Pablo en una de las cartas también, de que cuando ya no eres niño, pues ya te das cuenta que necesitas la fe también, de que necesitas no solo complementar lo que sabes, sino también creerlo. Porque si no pasa de que nos quedamos como el pueblo y, voy a llevar mi sacrificio y pues ya soy salvo y ya cumplí y con eso voy a mantener mi salvación. Porque dice en este mismo pasaje de Gálatas, de que el pueblo así le pasaba, de que ¿qué pasaría si nada más cumplieras con lo que haces? No sirve de nada, porque no tienes fe, porque estás vacío por dentro y no le estás ofreciendo nada a Dios. Entonces sigue diciendo el 25, ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos una ley que sea nuestra tutora. Por lo mismo, porque ya lo sabemos, y ya no necesito que me digan, Ray, no robes, no mientas, porque ya lo sabes. Pero la cosa aquí es hacerlo, ¿o no? Exacto. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si fuera ropa nueva. Si se lo pusieran como ropa nueva. Sí. Ya no hay judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos ustedes son hijos en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Sí, es interesante cómo Dios
todos los días nos va abriendo los ojos. Y lo comento porque pues uno muy fácilmente se puede perder. Se puede perder en lo que está estudiando y peor aún, uno puede ser inclusive piedra de tropiezo para varias personas. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, si dentro de una congregación solamente se leyera el Nuevo Testamento? Ok, estás consciente de muchas cosas, pero realmente conocer a Dios, pero ¿quién es Dios? Y en el Antiguo nos habla quién es Dios. Hasta los mismos profetas nos hablan de quién es Dios. Es que no puedes tener la una sin la otra, porque si yo solo me enfoco en el Antiguo, solo voy a saber de Jesús y no voy a saber las bases de ahí, ¿no? Sí, en el Nuevo. Sí. O sea, entonces, es importante que pues siempre estemos de alfa y de omega, de principio y fin, como Dios es el mismo que hizo la separación de antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, estudiar todos los días, pero no estudiar así de manera, pues... ¿ligera? No, sino, ay, tengo que estudiar. O sea, no, porque realmente una vez me tocó también, bueno, ya lo comento, de que cuando terminamos de predicar y todo, bueno, sí se le llama predicación, porque realmente solo explicamos lo que estudiamos, porque eso es el Espíritu Santo. Nos guía para que nos des entendimiento de que realmente la palabra está redarguyendo en nosotros. Entonces, un día estábamos platicando, no, pues me dicen, Ray, pues tú predicaste muy bien, y pues yo me quedo así. Pues es que realmente esto no tiene una calificación, o sea, no es algo que puedas calificar. Simplemente, ahorita en este momento, a mis 24 años, que tengo apenas conociendo de la palabra, pues un año, podría decir bien, porque pues llevo aquí como 3 años, pero pues ya pues más o menos un año, pues es hasta donde mi mente ha entendido en este momento y hasta donde Dios simplemente ha manifestado estas cosas. Conforme pasen los años, yo sé que vamos a ir aprendiendo más cosas, que el proceso todos lo llevamos. Hay quienes saben mucho más, hay quienes saben mucho menos, pero lo que nos une con Dios es esa fe que todos los días Dios quiere que nosotros sea viva y todos los días se renueve y volvamos a morir y volvamos a nacer y todo este proceso hasta que llegue pues finalmente la muerte de la carne, porque nos tiene que quedar eso en claro. Y a todas las personas, igual lo comento, pero pues es para reflexionar. No hay que dejarnos guiar por, ay, que el pastor qué bonito habla. No, todos somos humanos, todos. Todos podemos pecar, todos lo hacemos, todos somos imperfectos. Lo que realmente Dios quiere es que de todas estas cosas, de las congregaciones, de los pastores, de los ministerios, lo que realmente Dios quiere es que, ok, estás haciendo las obras, pero acude aquí a la palabra, lee y yo te voy a ir abriendo los ojos. Nadie más nos puede abrir los ojos si no es Dios. Y Dios busca que todos los días entendamos algo nuevo, algo que Él realmente tiene para nosotros. Nosotros de todas formas aquí con la Biblia estamos limitados y ya lo hemos dicho, y creo que hasta a un apóstol lo mencionaba, de que solamente esto, aquí en la tierra, lo que vemos es imperfecto. Nosotros estamos conscientes de que con Cristo nacemos de nuevo, pero realmente en la ejecución de las cosas sigue estando todo imperfecto. Sigue habiendo días, sigue habiendo noches, sigue habiendo muerte, sigue habiendo enfermedad, pecado, siguen habiendo muchas cosas. Esas cosas ya no van a estar el día de la resurrección, el día donde todo sea nuevo, donde los muertos resuciten primero, donde el remanente allí esté, donde todas las cosas que se mencionan en Apocalipsis sucedan, todo ahí va a ser nuevo. Pero mientras nosotros estemos aquí, nosotros tenemos que estar conscientes de que lo que está aquí en la Biblia es solamente lo que Dios quiere que sepamos nosotros como humanidad ahorita. Y si realmente Él quiere que estemos con los 10 mandamientos, viviéndolos todos los 10 mandamientos le agradan a Dios.
son de agrado para Dios, porque estamos haciendo lo que Él realmente quería en su propósito de la humanidad, que amemos a nuestro Padre, a nuestra Madre, que los honremos con las acciones que hacemos, que no matemos, ¿eh? Y ya que nosotros tenemos, pues básicamente las instrucciones de lo que tenemos que hacer, es todos los días, con las acciones que hagamos, recordarnos a nosotros qué es lo que Dios quiere de todos los días de nosotros. Me gustaría leer Romanos 2, de que es justamente de eso, de aplicar los mandamientos o todo lo que nos deja escrito aquí. Romanos 2, el versículo 21 dice: ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras al Dios al quebrantarla. No es extraño que las Escrituras digan: los gentiles blasfeman en el nombre de Dios por causa de ustedes. Esto quiere decir de que antes de nosotros emitir cualquier juicio o decirle: es que tú estás mal aquí, tú estás faltando a esto. Entonces, suena muy extraño decirle que a veces lo aplicamos de forma literal a alguno de los mandamientos y decimos: no robarás. Ah, pues yo no robo. O sea, yo no agarro nada de lo que no es mío materialmente. Pero hay diferentes formas de mentir, hay diferentes formas de matar, hay diferentes formas de levantar falso testimonio. Entonces, eso nos quiere decir en este pasaje, de que nosotros, es parte de nuestro trabajo también instruirnos, y no es porque el hecho de que no lo sepamos ya estamos exentos de todo, ya soy salvo y ya Dios no me va a condenar por todo, sino más bien es la aplicación, y creo que esa es la parte más difícil de todo, ¿no? La aplicación, porque todos los días les aseguro que pues todos hemos fallado en los 10 mandamientos. Al menos podemos proponernos y decir: pues al menos un mandamiento que cumpla hoy, ¿no? O sea, si no los 10, pues uno, o intentar hacerlos todos en el día, porque no es tan sencillo, pero vamos aprendiendo. Y me gusta lo que dice Gálatas también, de que los frutos van creciendo, de que cada uno de los frutos los vamos desarrollando. No es de que ya tengo el Espíritu Santo en mi vida y ya me va a dar todos los frutos de jalón. No, sino esos frutos se van desarrollando a lo largo del tiempo. La paciencia se va desarrollando. El amor siempre debe estar intacto en todo lo que hagamos, porque si no hay amor de nada sirve. Es como de que yo nada más leyera por leer o nada más escribiera las cosas que hago nada más por escribir. Porque como les mencionaba la otra vez, cuando haces algo que te gusta o haces algo con amor, lo haces con ganas, lo haces para compartirlo y animas a la otra persona a decir: ah, pues yo también quiero hacerlo, yo también quiero ayudar. Pero qué tan influenciables estamos siendo nosotros en el bien y no en el mal, porque también por eso hay mucha maldad en el mundo, porque si una persona dice: ah, pues si él mató y pudo agredir a otra persona, ¿por qué yo no puedo hacerlo? ¿No? Entonces también es parte de nuestro trabajo en conjunto con las demás personas tratar de hacer lo correcto e ir aprendiendo, ir perfeccionándonos junto con Dios. Por eso Él deja la fe, para que aprendamos a creer y a confiar en Dios. No me acuerdo en qué versículo decía de que si vas confiado con Dios todo es más fácil, de que si vas confiado, cumplir la ley es más sencilla. Y por eso lo deja, para que sea un complemento de fe, para que sea un complemento de hacer y no solo de decir. Y hay un versículo, hay un versículo aquí en Gálatas también que dice, sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse más justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen: maldito el que no cumple ni obedece cada uno de los mandamientos que están escritos en el libro de la ley. Queda claro que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, por medio de la fe, que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente al camino de la ley, que dice, mediante la obediencia a la ley, que una persona tiene vida.
Eso nos quiere decir que una cosa por sí sola no funciona, más bien de que tienes que tener los dos y ya aprendiendo vas desarrollando más cosas, ¿o no? Es que está interesante porque al momento de que nosotros vamos aprendiendo la ley, nosotros se empieza la Biblia a ser una espada de doble filo, porque tanto podemos nosotros juzgar como pues juzgarnos a nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como humanos? Que todo lo que estoy aprendiendo, tristemente, pues bueno, no tristemente, pues estoy aprendiendo a saber identificar qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando empiezo a leer de que pues hay pasajes donde me hablan de que qué ocurre cuando una persona miente, que qué ocurre cuando una persona roba, y cómo la Biblia nos cuenta estas historias de que al final del día los que hacen el mal, pues les va mal, y los que hacen el bien, hacen el bien. Dios lo que busca es que nosotros aprendamos y seamos conscientes de que hagan lo bueno, hagan lo que es correcto, porque no les va a pasar nada tanto con las leyes humanas y con las más importantes, las leyes de Dios, que son sus mandamientos. Dios nos pide que todos los días, con humillación, estemos aprendiendo de su palabra. ¿Por qué con humillación? Porque, ¿qué pasa si una persona, en este caso, pues no era persona, pero era un ángel, Satanás? Satanás estaba consciente de toda la ley, porque nosotros estamos así como de que, bueno, pues, ¿cómo estarán las leyes de los ángeles? Yo digo que a lo mejor muy similares, porque ellos también tienen un libre albedrío, ellos también tienen ciertas funciones dentro del tercer cielo. Porque sí, porque imagínate, si ellos sabían que era Dios el que mandaba ahí todo, y ellos sabían de que no debían obedecer a otra persona, sino nada más a Dios, pues a lo mejor ahí quebrantaron algo y por eso Dios los desechó, ¿no? Uh-huh. Y pues lo mismo viene a hacer con nosotros. Cuando Dios aviente en el lago de fuego pues todo lo que pues, todo lo que ha hecho daño a la humanidad, todo lo que buscó de manera vil desviar a los que amaran a Dios, Dios va a aventar ahí todo, humanos, ángeles caídos, hasta serpientes, o sea, va a aventar todo. Y nos tiene que quedar claro que Dios no es un Dios sangriento, no es un Dios así que le guste, ay, sí, vamos a matar, no. Es un Dios justo. Si va a ser una muerte literal, definitiva, va a ser porque esos seres se lo ganaron. Y nosotros, lo único que tenemos el defecto es de que ahorita sabemos de la palabra y sabemos de las cosas que hay en el mundo. Nuestra decisión está, ¿qué vamos a ejecutar el día de hoy? ¿Qué voy a ejecutar? Si sé la palabra, pero empiezo a tratar mal a las personas, les busco poner el pie, hablo mal de las personas, digo, ay, pues es que quién sabe qué, que quién sabe cómo. Y hago todo este tipo de cosas, realmente, si me bauticé en agua, no nací de nuevo. Hasta lo dice la misma palabra, de que es necesario el bautismo en agua, pero el más importante es el bautismo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese Espíritu Santo que está todos los días desde que nos dormimos hasta que despertamos, que está ahí. Está ahí, es ese recordatorio, es Jesús viviendo en nosotros, recordándonos todos los días, haz esto, haz esto, haz esto. Y la única manera en cómo va a funcionar el Espíritu Santo es cuando nosotros dejemos de estar pensando en lo que me beneficia. Realmente hay que analizar eso. Todas las cosas que hacemos en el día, ¿lo hacemos pensando en nosotros? Perdón, porque pegué el micrófono. ¿Lo hacemos pegando? ¿Lo hacemos pensando en nosotros o lo hacemos pensando primeramente en Dios, en nuestro prójimo? Y en agradarlo. Y en agradarlo, pero en ese orden, Jenny. Primero para Dios y a tu prójimo como a ti mismo, porque hasta nos recordaba Jesús que nosotros tenemos que servir, no ser servidos. Nosotros con todo lo que ejecutemos en el diario vivir, tenemos que hacer cosas pensando primeramente en agradar a Dios. Y a Dios le gusta el orden, a Dios le gusta lo justo, a Dios le gusta lo bueno, a Dios le gusta la verdad. A Dios le gusta todo lo que ya sabemos que es bueno. Primeramente hay que ejecutar eso. No decir mentiras, no buscar la forma de que corran a alguna persona, hipotéticamente hablando. No buscar hacerle daño a alguien. Y desde ahí también en mi plano personal.
yo no voy a buscar hacerte daño, Jenny, yo no debo de hacerte daño porque van a haber maldiciones hacia mí. Y de que yo diga, no, pues es que yo soy santo y sí puedo juzgar al incircunciso. No, al contrario, lo que tengo que hacer es que esa persona que no conoce de Dios con mis acciones quiera amar a Dios. Porque eso hizo Jesús. Cuando se iba a predicar, cuando se llegaba a varias personas, llegaba primero con su pueblo. Pero también la mujer cananea, que ella no tenía nada que ver en ese contexto y Jesús le recordaba porque le decía, le estaba citando un antecedente de lo que Dios había dejado en claro, de que la comida no se la pueden dar a los perros, porque así se expresaban de ellos como perros. Y ella le decía, pero los perros también comen de las migajas que caen. Y nada más Jesús le recordó, ay, hija mía, tu fe te ha salvado, ve, tu hija ya está sana. Porque a veces también se nos olvida el privilegio que Dios nos ha dado, ¿no? Es el caso del pueblo. O sea, a Israel tenían todo ya. O sea, tú ya tienes la promesa, aquí está, ya es tuya. O sea, ellos ya decían, no, pues, ¿tú qué? O sea, eran los hijos que nacieron en cuna de oro. Nosotros, como gentiles, venimos a ser los hijos adoptivos que tenemos los mismos privilegios que los hijos que nacieron en esa cuna. Por el simple hecho de amar a Dios. El amor no se puede contar. El amor no es un número, el amor ni siquiera es algo. Solamente se siente. Y Dios ama ese gozo, ese amor. O sea, solo Dios sabe a quiénes va a rescatar. Solo Dios lo sabe. Y si estamos en una congregación por interés, Dios lo está viendo. Si estamos haciendo algo por interés, Dios lo está viendo. Y el día que cuando suceda la separación y yo estoy dando por hecho de que pues yo hice todo lo que pidió el Antiguo Testamento y hice todo lo que dejaron los apóstoles. ¿Y el amor? Que lo primero es el amor. ¿Dónde quedó el amor? Por eso es muy delicado para las personas que estamos en una iglesia. Sabemos lo que tenemos que hacer y el día que no lo hagamos, Dios nos va a demandar. También. Nos va a demandar y nos estamos desviando tristemente. Porque también podemos ser piedra de tropiezo para las personas, porque dice, pues si es creyente y no está haciendo lo que dice la Biblia, no va a tener sentido. Y también en el caso del amor, Dios lo pone intacto en sí, porque Dios es amor, Dios es el amor. Si nosotros no tenemos amor, es como si no tuviéramos a Dios, y lo dice Primera de Juan. Entonces, todo está implícito y todo Dios lo pone por algún motivo, para que nosotros también no solo nos quedemos con una sola cosa y de que ya lo hice y ya pasó y ya lo cumplí. Y Dios le da todo esto a todas las personas, porque Dios sabía de que habían personas que de verdad querían hacerlo. Y no solo de que yo ya tengo el privilegio de ser creyente y los demás no, todos los demás, aparte de mí, son todos pecadores. Condenados todos, cuando en realidad no es así. Cuando en realidad todos estamos en el mismo nivel. Yo no puedo decir que tengo menos pecado que tú, porque sería una mentira. Porque pecado chico, mediano, grande no hay. Todos somos pecadores y estamos en el mismo nivel de pecado. No puedo decirle que si yo miento es menor de robar. Es lo mismo. Entonces por eso ninguno de nosotros tiene el derecho ni de juzgar, ni de condenar a nadie, porque también somos pecadores y no estamos reflejando lo que es verdaderamente el amor de Dios y ayudar a mi prójimo. Si yo sé que soy pecador, entonces me acerco con alguien más y le digo, vamos juntos, vamos a aprender juntos y vamos a recorrer esto juntos para que podamos crecer. Y ese es realmente el propósito. Dios no quiere que nosotros vayamos solos. Al contrario, si yo estoy aprendiendo de la palabra, me jalo a mi mamá, me jalo a mi papá, a todas las personas que están en mi entorno, y al final del día voy a buscar también sembrar esas pequeñas semillas. Si me quedo con este conocimiento o con esto que estoy aprendiendo, que al final del día ni siquiera es mío, es de Dios, que cuando yo me muera ahí va a seguir y ahí va a seguir lo que tenga que durar, como ha estado durando varios años. ¿Qué estoy haciendo con eso? ¿Qué estoy haciendo con eso en mi vida? Si no lo estoy aplicando en mi vida, si no estoy todos los días reconociendo que realmente yo no soy perfecto, perfecto solo es Dios. Perfecto solo es lo que va a venir, lo de ahorita no. Entonces, estar conscientes de ello,
y no caer en lo que tristemente cayeron los fariseos, que eran los maestros. El deber ser se perdió. Se desviaron ellos primeramente por querer atesorar cosas, por querer tener privilegios, por querer gozar de muchas cosas, y de paso se entrellevaron entre las patas a todos los bebés. Entonces, si esto está sucediendo, o sea, podemos decir, no, esto ya no sucede. Claro que sucede. La historia se repite, el pueblo de Israel somos nosotros ahorita, somos nosotros viviendo todos los días un éxodo, somos nosotros estando comiendo. ¿De qué estamos comiendo? ¿Estamos comiendo de una persona que predica que la abundancia y que va a venir y que quién sabe qué? ¿O estamos simplemente alimentándonos del maná que es Cristo? O sí, o nos estamos alimentando de comida de perros. Dice la palabra, así declara el Señor. Voy a tomar desde el 8. Así declara el Señor, que reúne a los dispersos de Israel todavía. Les juntaré otros a los ya reunidos. Porque dice, bestias todas del campo, venid a comer, bestias todas del bosque. Sus centinelas, o sea, sus profetas, son ciegos, ninguno sabe nada. Todos son perros mudos que no pueden ladrar, soñadores, acostados, amigos de dormir. Y los perros son voraces, no se sacian, y ellos son pastores que no saben entender. Todos se han apartado por su camino. Cada cual hasta el último busca su propia ganancia. Venid, dicen, busquemos vino y embriaguémonos de licor, y mañana será como hoy, solo que mucho mejor. Y pues, bueno. Creo que Dios es muy claro en toda la Biblia, porque deja cada instrucción y cada cosa, cada ley y cada mandamiento para cada situación. Y Jesús, cuando viene a la tierra, no fue con los fariseos y empezó a leerles la ley, o empezó a decirle, hermanos, pues los mandamientos de Moisés, y no. Jesús vino a enseñar o a complementar esa parte, a decirles cómo aplicarlos. Por eso pone parábolas. Las parábolas son ejemplos de vida, y ahí nos empieza a enseñar cómo actuar. Tienes que respetar a tu padre, sí, pero te pone un ejemplo. Había uno de que tenía que si tú te apartas en algún momento, pero si tú decides llegar a Jesús otra vez, Él tiene misericordia de nosotros, pero hacerlo de corazón también. Entonces Jesús fue bien claro al dejarnos cada una de las cosas de la Biblia para enseñarnos, y vino a complementarlo con ejemplos, con práctica, para enseñarnos de que lo que pasó aquí en la Biblia también pasa aquí ahora en nuestros tiempos, pero depende también de nosotros poder hacerlo, de tener la disposición también de nuestro corazón y decir, pues yo también quiero aportar algo a la sociedad, y quiero empezar a hacer lo bueno también. Porque muchas veces nos encerramos en una burbuja y decimos, no, voy a ir a la iglesia y voy a escuchar y nada más. Pero ¿dónde queda el evangelismo? ¿Dónde queda el amor a mi prójimo cuando realmente lo necesita? ¿Dónde queda de que alguien se siente mal en algún momento y solo le decimos, Dios te bendiga? No hacemos nada. O sea, no basta con solo decirlo, sino más bien es acercarse a la persona, ayudarla y enseñarle también a tener fe, enseñarle a que hay un Dios que lo puede ayudar también, que Dios tiene todo bajo control. Y me agrada mucho la idea de que Dios tiene mucha misericordia de nosotros, de verdad, bastante misericordia, porque somos muy imperfectos, pecamos en todo momento, y ahí Dios sigue. Y va y dice, todavía puedes hacerlo, todavía puedes caminar, todavía puedes estar bien. Pero también hay que aprovechar esa misericordia. Somos tan privilegiados de tener a Dios en nuestra vida, de que vaya con nosotros. Y a veces por tantas cosas, Dios a veces también se cansa y también dice, no, pues de alguna manera tiene que entender, y es cuando empieza a mandar procesos. Porque no lo hace para perjudicarnos, sino lo hace para que estemos bien, porque Él nos ama.
no me alcanzan las palabras para explicarle cuán grande es Dios junto con nosotros y la misericordia que tiene, siendo tan pecadores y que la sociedad ahorita esté tan mal. Dios ahí sigue esperando a que nosotros regresemos y recapacitemos y caminemos rectamente. Y Dios dice, todavía hay oportunidad, tú puedes hacerlo. Y lo único que nosotros nos resta es simplemente tener un corazón constricto y humillado. ¿Cómo Dios va a poder trabajar si yo estoy altivo? ¿Altivo con el conocimiento del mundo o con el conocimiento de Dios? De nada sirve. Dios trabaja mejor en un lugar donde simplemente, ok, me rindo, voy a hacer lo que tú dices. Y ya, y empiezas a trabajar. Moisés, creo que es la historia que más contamos. ¿Moisés estaba buscando ser hablado por Dios? No. ¿Moisés estaba buscando cosas? Realmente no. E incluso lo quería rechazar. Entonces era Dios el que le habló. Y Dios todos los días nos habla. Lo conozcamos o no lo conozcamos, todos los días nos habla. Nos habla, y a las personas que lo buscan, con ellas trabaja para que también ayude a las personas que no conocen de Él. Entonces nosotros tenemos que estar todos los días ayudándonos, porque si un día yo, por ejemplo, ahorita estoy hablando, estoy conociendo de la palabra, estamos leyendo en comunión con Dios, el día de mañana yo me empiezo a desviar, Jenny va a estar ahí, la pastora va a estar ahí, va a estar alguien ahí para recordarnos, porque va a cumplir esa función. Ahí va a estar el Espíritu Santo, no solo en mí, no solo en Jenny, va a estar en todos, porque ahí está presente Dios. Y lo único que quiere Él es que nosotros pensemos en esas cosas buenas. Se puede tachar de que es muy delicado. Igual a mí me genera mucho conflicto cuando dicen, no, pues es que ya están cayendo en ecumenismo y que quién sabe qué. Dejemos las cosas en claro. El ecumenismo, ¿qué está buscando? Que haya una paz, que haya un orden, pero aquí en la tierra. Aquí en la tierra, que te estamos ofreciendo paz, pero tienes que hacer esto, esto y esto, y así. Entonces, pero seamos conscientes, nosotros, al momento, nosotros ¿cómo no nos vamos a desviar si simplemente leemos la palabra? Si nosotros estamos en una congregación sin querer, luego sucede esa transición de que no, ¿saben qué? Vamos a estar con los hermanos tal o todo esto, y empiezan a decir cosas que no están dentro de la Biblia, que no están dentro del Antiguo ni dentro del Nuevo. Ahí es donde realmente nos tenemos que focalizar. Así es como nos vamos a dar cuenta si realmente estamos cayendo en doctrinas de hombres, de demonios. Si lo que está en la Biblia no me lo está diciendo, o sea, si lo que están diciendo no está en la Biblia. Ese es el único filtro, ese es el único filtro real. No hay ningún pastor erudito que diga, háganme caso a mí, estoy hablando cosas nuevas. Claro que no. Todo lo que se escribió, lo escribió Juan. Al final, él fue el último. Nosotros ahorita nada más contamos con el Espíritu Santo, que es el que nos está guiando para entender todo lo que hay acá. Y también dice la Biblia que nos recuerda. Y nos recuerda porque es el guía, es el ayudador, es el consolador, el Espíritu Santo. Y eso es lo que está buscando Dios. No se pierdan, aunque haya cosas no sé cómo se diga, aunque haya mucho show, aunque haya muchas cosas, aunque haya muchas cosas así que deslumbren a los ojos, no se pierdan. Realmente Dios no está en un objeto, Dios no está en una iglesia así, Dios está en nuestro corazón. Allí está. Y lo único que quiere que hagamos es que al momento de leer la Biblia crezca ese espíritu también. Y que lo escuchemos, pero que viva en nosotros. Esa va a ser la única forma. Ningún pastor lo va a lograr, solo Dios. Por eso la palabra no pasa, porque si hubiera pasado y ya no estuviera aquí con nosotros, entonces no sabríamos qué hacer, entonces no pudiéramos ver que Dios nos está guiando aquí y por eso lo deja también, porque si no supiéramos nada de lo que está aquí seríamos engañados y fácilmente yo te diría, eso que estás usando pues está bien, y si tú no lo has leído de que eso está mal, entonces diré, sí, cierto, tienes razón, está mal, no debo de comer esto. Entonces, ese tema sí, es triste
pero sucede. Pero la Biblia lo dice, y es que es un complemento, porque si no leemos todo, entonces no vamos a entender el contexto tampoco. Entonces yo puedo leer una parte y que me diga, no, pues eso está mal, y solo me quedo con esa. Pero si no leo lo demás, no voy a entender todo. Y si no leo que realmente... Había una parte donde una vez estaba comentando a Jenny, y si alguien tiene pues, la habilidad o ahí el teléfono para buscar ese capítulo, donde hablaba de que por qué no debemos de comer comida para ídolos. Cuando lo leí, dije, mira, básicamente, si alguien lo tiene, lo comenta y aquí lo empezamos a leer. Básicamente, decía esto Pablo, creo, o Juan, que realmente la comida ni te beneficia ni te perjudica. No es nada. Solamente te pide que no lo hagas porque Dios no quiere que por esa pequeña acción que tú hiciste, alguien que no conozca de Dios te pierda y hagas que lo pierdas. O sea, cuando pones el foco en alguna cosa que no es Dios, es ahí cuando es incorrecto. Es lo que estaba tratando de decir ahí Pablo. Cuando nosotros estamos solamente... Hay que entender esto. Antes de conocer de la palabra, nosotros tenemos un contexto totalmente de qué es el contexto diferente de qué es el cristianismo. Solamente vemos que están aplaudiendo, no sé, que están haciendo ruido, que están usando faldas, que están así, porque solo vemos las cosas de lejos. Pero realmente cuando uno empieza a conocer de la palabra, empieza a cobrar todo el sentido. Se está alabando a Dios. ¿Por qué? Porque se hacía. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta que nosotros, de manera humana, como niños pequeños, cuando uno está feliz con sus papás y de que les da las gracias, pues le hace fiesta y salta y ¡ay, qué bueno, te quiero mucho! O sea, nosotros eso estamos haciendo. Dios lo que quiere simplemente es que con nuestras acciones no hagamos que alguien se pierda. La comida, este cuerpo se va a acabar. La ropa, este cuerpo se va a acabar. Lo único que me está pidiendo Dios es de que me vista de forma bien, que coma lo que realmente le hace beneficio a mi cuerpo, que si es lo único que tengo que comer y ya es lo único que hay, lo consagro a Dios, todo lo consagro a Dios, le digo, Dios, Señor, bendice estos alimentos, tú sabes que bendice a las manos que los prepararon, a todas las personas que hicieron posible que estos alimentos llegaran. Es que lo que quieres es que siempre lo principal sea Dios y sea de corazón. Si yo no pongo a Dios en primer lugar en nada y no lo hago de corazón, entonces no sirve, es cuando se empieza a perder todo. ¿Qué acerca de comer carne ofrecida a ídolos? Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios y que hay solo un Dios. Puede que existan esos llamados dioses tanto en el cielo como en la tierra y algunas personas de hecho rinden culto a muchos dioses y a muchos señores, pero para nosotros hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos, y hay un Señor Jesucristo por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Ok, ¿pueden darle continuación, por favor? Y en el 7 dice, en el 8, si comen no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Entonces ahí nos queda claro totalmente. Es que nada depende de las cosas materiales, sino nada más bien a dónde estás enfocando tu corazón. Si le estás enfocando directamente a Dios o lo estás enfocando en alguna cosa, en este caso la comida, en este caso el dinero o en otra cosa, donde estés dedicando tu corazón, es ahí donde se pierde todo. Entonces si mi corazón y mi vida y mi foco es Dios, entonces nada, lo demás no importa. Entonces... Pues les damos gracias a Dios porque ya se nos acabó el tiempo, tristemente, pero mañana vamos a continuar con este estudio. Vamos a elevar rápidamente una oración para darle gracias a Dios como todos los días nos da entendimiento para poder comprender lo que quiere para nuestra vida. Amén.
Señor, te damos muchas gracias porque tú has sido bueno, porque tú eres grande sobre toda la tierra. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho aprender en este día y porque tu gracia y tu misericordia está con nosotros y podemos compartir esto que tú nos has dado. Te agradezco, Señor, por todas las personas que están aquí hoy y todos los que escucharon de tu palabra. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios los bendiga a todos.